A todos nos ha pasado alguna vez. Estás cerrando un acuerdo, comprando algo importante y de repente llega el papeleo. Contratos, cláusulas, ir a notario. Y siempre piensas lo mismo. Pero vamos a ver, si ya estamos de acuerdo, ¿para qué tanta burocracia? Totalmente. Vemos las formalidades como un ritual pesado, un obstáculo. Exacto. Pero, ¿y si esa forma no fuera un obstáculo, sino, no sé, como los cimientos que evitan que todo el edificio se venga abajo? El sistema de seguridad de nuestra voluntad. Pues de eso va el análisis que tenemos entre manos hoy. Justo. Hoy vamos a analizar la forma del acto jurídico en el derecho colombiano, basándonos en un ensayo muy detallado. La misión es entender esa tensión, ¿no?, entre la libertad que queremos para pactar y las reglas, a veces súper estrictas, que impone la ley. Es que has dado en el clavo. El problema jurídico central que plantea el material es ese equilibrio. El sistema, por defecto, confía en la gente y nos da libertad. Ajá. Pero, a la vez, sabe que hay situaciones donde necesitamos protección, incluso de nosotros mismos. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ignoramos esas protecciones? Me lo imagino. Porque las consecuencias, y ya lo adelantamos, no son ninguna broma. Pueden ir desde tener un acuerdo válido, pero que es imposible de probar en un juicio, hasta que ese acuerdo legalmente nunca haya existido. Vale, vamos a desgranar esto porque suena a que hay muchos matices. Para empezar, por lo básico. Cuando en derecho hablamos de la forma, ¿nos referimos solo al documento, al contrato físico? Porque yo siempre he pensado que era eso. Es la idea más común, sí, pero la forma es un concepto mucho más amplio. El material la define como el modo de exteriorizar la voluntad jurídica. Ah, vale. No es el qué acordamos, sino el cómo le enseñamos al mundo que hemos llegado a ese acuerdo. Puede ser un papel, claro, pero también un email, un gesto o hasta el silencio en algunas ocasiones. Es el vehículo de nuestra voluntad. O sea que no es el contenido, sino el continente. Exacto. Y ese continente, esa forma, cumple varias funciones que el texto analiza muy bien. La primera es la más obvia, una función declarativa. Declarativa. Sí, hace que la voluntad sea visible, que salga de nuestra cabeza y se convierta en algo tangible, verificable para los demás. Claro, y supongo que la segunda es poder probarlo, ¿no? Si hay un problema, tienes un papel que dice, oye, esto es lo que acordamos. Esa es la función probatoria, la más evidente. Pero hay otras dos que me parecen fascinantes y son menos intuitivas. Una es la función protectora. Protectora. ¿En qué sentido? Pues cuando la ley te exige ir a un notario para vender una casa, no lo hace solo por el papel. Te obliga a tomarte un tiempo, a reflexionar, a que un profesional te explique bien lo que estás firmando. Es un mecanismo para evitar decisiones impulsivas en asuntos de peso. Me recuerda a las historias de gente que se casa en Las Vegas de un día para otro. Supongo que la solemnidad del matrimonio está diseñada en parte para evitar eso, ¿no? Para que haya un periodo de enfriamiento obligatorio. Es una analogía perfecta. Y la última función es la publicitaria. Hay actos que no solo afectan a las partes, sino a todo el mundo. Si compras una casa, es importante que los demás sepan que ahora es tuya. Para que la respeten como tal. Exacto. La forma, como la inscripción en un registro, le da publicidad a ese acto y lo hace oponible a terceros. Vale, entiendo la teoría, pero en la práctica, ¿no sigue siendo un freno? Si dos personas adultas están de acuerdo en algo, ¿por qué el Estado tiene que obligarlas a pasar por un aro burocrático que cuesta tiempo y dinero? ¿No es un poco paternalista? Esa es la gran objeción y es muy legítima. Por eso, y el material lo subraya constantemente, la libertad de forma es la regla de oro en el derecho colombiano. La ley parte de la base de que la gente es libre y responsable. ¿Ya? Por eso, la inmensa mayoría de los acuerdos que hacemos cada día son informales. Como cuando subes al autobús y pagas el billete. Ahí hay un contrato de transporte y no firmas absolutamente nada. Exactamente. O cuando pides un café o haces un acuerdo verbal con un amigo. La regla general es que la voluntad se puede manifestar como se quiera, hablando, por escrito, por medios electrónicos o, como en el bus, con una conducta que no deja lugar a dudas. ¿Y esa libertad tiene algún límite? Me imagino que no se puede usar la informalidad para engañar a alguien. Ahí está el matiz crucial que introduce el ensayo, la buena fe. La libertad de forma no es una licencia para la ambigüedad malintencionada. No puedes cerrar un acuerdo verbal y luego, si no te conviene, decir, como no hay nada firmado, no hay nada. Entiendo. La informalidad se protege siempre que las partes actúen de buena fe. Y en el mundo de los negocios, donde todo va a 1000 por hora, esta flexibilidad es todavía mayor. Sí, el derecho mercantil, como explica el análisis, es aún más pragmático. Privilegia la agilidad, la funcionalidad.
En el comercio, los usos y las costumbres tienen una fuerza enorme. Se cierran tratos millonarios por teléfono. Claro, es la base para que todo sea ágil, pero no puedo evitar pensar en los riesgos. Me imagino que debe haber situaciones donde la ley dice, un momento, esto es demasiado importante para dejarlo a un apretón de manos. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Has formulado la pregunta clave. Esas líneas rojas son lo que en derecho llamamos solemnidades. Una solemnidad es esa forma especial, concreta y obligatoria que la ley exige no como una opción, sino como un requisito para la validez de un acto. O sea, no es un capricho. No, es una decisión de política jurídica para proteger bienes que se consideran fundamentales. Protegerlos. Del fraude, por ejemplo. Del fraude, de la impulsividad, de la falta de claridad. Mira, pensemos en dos tipos de reglas de juego que impone la ley, y la distinción es crucial. Hay reglas que son tan importantes que si te las saltas, es como si el partido nunca hubiera empezado. Vale. El árbitro pita y dice, señores, aquí no hay partido. Y hay otras reglas que si no las cumples, sigues jugando, pero con una mano atada a la espalda. En desventaja. Me gustó la analogía. A ver, explícame esas dos. Pues a las primeras reglas, las que anulan el partido, las llamamos forma ad solemnitatem. Son requisitos para la validez misma del acto. El ejemplo que da el texto es el más claro de todos, la compraventa de un inmueble. Una casa, un piso, eso es. La ley colombiana dice que para vender una casa se necesita una escritura pública ante notario. Sin esa escritura no hay venta. Da igual que se haya pagado, que el comprador viva allí 10 años. A ojos de la ley, esa venta es inexistente. Ostras. Es decir, que no es un fallo que se pueda arreglar después. Es un caos técnico desde el principio. Exacto, es un caos. Lo mismo pasa con el matrimonio civil o con las capitulaciones matrimoniales. Son actos tan trascendentes que la ley pone una barrera de entrada formal muy alta. Vale. Y el segundo tipo de reglas, las de jugar con una mano atada. Esas son la forma ad probevenem, es decir, para la prueba. A ver si lo pillo. En este caso el partido sí se juega. El acuerdo es válido, pero si hay problemas, estoy en desventaja para demostrar que tengo razón. Lo has pillado perfectamente. El acto existe, es válido, las partes están obligadas. Pero la ley te dice, este tipo de acuerdo solo me lo puedes probar de esta manera específica, que normalmente es por escrito. Ya. Si no tienes ese escrito, aunque tengas 20 testigos, puede que el juez no te los admita como prueba principal. El acuerdo existe, pero es una cáscara vacía si no lo puedes defender en un juicio. Vale. Ya tenemos las dos categorías de reglas. Ahora, a lo práctico. ¿Qué pasa si me equivoco de regla? O si directamente paso de todo y confío en la buena fe de la otra persona. ¿Cuáles son los riesgos reales? El texto lo sistematiza muy bien. Si te saltas una forma solemnitatem, una de las del partido cancelado, la consecuencia es la más drástica: nulidad absoluta o inexistencia. Uf. El acto no produce ningún efecto jurídico. Es un fantasma legal. Y lo más grave es que es un vicio que no se puede arreglar con el tiempo. No prescribe. Es una herida de muerte para el acuerdo. Suena fatal. ¿Y con las otras? ¿Con las de la prueba? Si omites una forma ad probationem, como decíamos, el acto es válido, pero te enfrentas a restricciones probatorias muy severas. El riesgo es puramente procesal. Tienes el derecho, pero quizá no tengas la herramienta para demostrarlo. Y en un pleito, tener razón y no poder probarla es lo mismo que no tenerla, ¿no? Exacto. Es una victoria moral que no paga facturas. Y el análisis introduce un tercer concepto muy interesante, ligado a la publicidad: la inoponibilidad. ¿Inopoí? ¿Qué? Inoponibilidad. Imagina el escenario. Cumples la solemnidad, compras una casa con tu escritura pública. El acto es perfectamente válido entre tú y el vendedor, pero te olvidas de lo último: inscribir esa escritura en el registro de la propiedad. El último paso, el que siempre da pereza. Pues ese paso es crucial, porque si no lo inscribes, tu compra es inoponible a terceros. ¿Qué significa? Que no puedes hacerla valer frente a otros. Si el vendedor es un estafador y le vende la misma casa a otra persona al día siguiente, y esa segunda persona sí corre a registrarla, legalmente el dueño es el segundo comprador. No me digas. Tu compra, aunque válida entre las partes, no le afecta a él. Aquí la forma, el registro, protege al tercero que fue diligente. Es tremendo. O sea que un despiste, un ya lo haré mañana, puede hacer que un acuerdo perfectamente legal no sirva para nada frente a otros.
Hay una frase en el texto que me ha impactado. Dice, el ahorro inicial se paga con nulidad o con derrota probatoria. Es que esa frase resume toda la filosofía del asunto. Te lo imaginas perfectamente. Alguien que, por ahorrarse el notario en un acuerdo de 50.000 euros, acaba perdiendo los 50.000 euros. Es un recordatorio brutal de que lo barato, en derecho, puede salir carísimo. Totalmente. La forma no es un coste, es una inversión en seguridad. Oye, y todo esto que estamos comentando que parece tan ligado al papel, al sello, a la firma, ¿cómo encaja en el mundo digital? Hoy firmamos cosas con un clic. Aceptamos términos y condiciones. Ese clic es lo mismo que una firma ante notario. Esa es la gran pregunta del derecho contractual moderno. Y la respuesta que da en material, basada en la ley, es que la tecnología transforma el soporte, pero no elimina la necesidad de la forma. Se aplica el principio de equivalencia funcional. Equivalencia funcional. Suena técnico. Pero la idea es muy sencilla. La ley no se pregunta, ¿esto es papel? Se pregunta, ¿este método digital cumple las mismas funciones que el papel? Ah, vale. Es decir, garantiza quién es el autor del mensaje, asegura que el contenido no ha sido alterado, permite que se guarde y se consulte en el futuro. Garantías como saber que la persona que firma es quien dice ser y que el documento no se ha cambiado después, vamos. Justo. Si un sistema de firma digital, un email certificado o la tecnología blockchain pueden garantizar eso con la misma seguridad, la ley lo considera equivalente. Lo que importa no es la tinta, es la certeza, la trazabilidad y la integridad del mensaje. Entiendo. ¿Y el juez cómo ve todo esto? ¿Es un robot que aplica las reglas sin más o tiene margen para interpretar? Si ve que dos personas querían hacer un negocio y se equivocaron en un formalismo tonto, ¿no puede perdonar el error? El juez moderno no es un mero formalista, como dice el texto. Siempre intenta aplicar el principio de conservación del negocio, o sea, salvar el acuerdo si es posible para respetar la voluntad de las partes. Bien. Para analizar la finalidad de la norma. Pero, y este es un pero gigantesco, ese poder tiene un límite, la ley imperativa. Un juez no puede perdonar la omisión de una solemnidad que la ley exige expresamente para la validez. No puede validar una compraventa de una casa sin escritura pública. Estaría yendo contra la ley. Para ir cerrando, me parece muy potente la visión del profesional que aporta el material. Lo resume todo diciendo que, en el fondo, gestionar la forma es gestionar el riesgo jurídico. Es que al final del día se trata de eso, de saber en qué terreno estás pisando. Un buen profesional sabe cuándo puede permitirse la agilidad de la informalidad, porque el riesgo es bajo, y cuándo debe decir, un momento, aquí la solemnidad es innegociable. Claro. Es un análisis de coste-beneficio, donde el coste de no ser formal puede ser la pérdida de todo el negocio. Entonces, si tuviéramos que recapitular las ideas centrales, diría que la forma no es un concepto único, sino un espectro. En un extremo, la libertad, que es la norma general, y en el otro, las solemnidades, esas barreras de entrada que la ley pone en asuntos de máxima importancia. Exactamente. Y la clave es entender el porqué de cada requisito. Desde luego. Y por eso el ensayo concluye con una idea muy potente. La forma no es una enemiga de la libertad, sino subsistema de seguridad. Es lo que garantiza que nuestra voluntad sea seria, meditada y eficaz. Me gustaría cerrar citando la metáfora final del texto, que es brillante. Adelante. Dice, la forma no es estética jurídica, es arquitectura de riesgo. Respetarla no es formalismo, es rentabilidad legal. Rentabilidad legal. Es una conclusión potentísima. Y me deja pensando en una última cosa. El material habla de la equivalencia funcional con la tecnología de hoy. Pero si la tecnología sigue avanzando y empezamos a ver cosas como los smart contracts o acuerdos cerrados en el metaverso, ¿cómo se adaptará el derecho? ¿Tendremos que reinventar conceptos tan antiguos como la escritura pública para ese nuevo mundo? ¿O los principios de certeza y protección que defienden seguirán siendo los mismos, simplemente buscando una nueva forma para manifestarse?